Prisoners Defenders comenzó su andadura investigando y denunciando las violaciones de los derechos humanos en Cuba. En 2018, trabajábamos en los casos de 100 prisioneros políticos en la isla. Hoy, después de los miles de encarcelamientos tras las manifestaciones pacíficas del 11J, estamos defendiendo a más de 1000 prisioneros de conciencia en Cuba. Desde 2019, Naciones Unidas ha reaccionado a nuestras denuncias apoyando más de 200 de ellas en diversos ámbitos. Desaparición forzada, expatriaciones forzosas, esclavitud, trata de personas y trabajo forzado, detenciones arbitrarias, prisión política, torturas, separación forzada de niños de sus progenitores. Hemos logrado demostrar el patrón de esclavitud de más de 50.000 trabajadores cubanos en el exterior en las llamadas misiones. Y nuestras pruebas han sido apoyadas por Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, el Congreso y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Human Rights Watch, Human Rights Foundation e innumerables ONGs internacionales. Cientos de profesionales cubanos han logrado pasar frontera y vivir en libertad en numerosos países con nuestra ayuda. En 2021, creamos Prisoners Defenders Asia, logrando también el apoyo de Naciones Unidas. Vamos también a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país. Días después de este anuncio, el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, anunció una conferencia de prensa en Ciudad de México para denunciar la contratación de médicos cubanos en esclavitud. Hechos. Este es el diploma. Fíjense lo que dice el diploma. Diploma del PCC por su participación. Fíjense la frase está como para enmarcarla. Preparación política ideológica a colaboradores internacionalistas del sector de la salud. ¿Para qué necesita un médico tener una preparación política ideológica? ¿Qué se les encomienda en esas misiones? Tuvimos que superar la censura y la cancelación de nuestra rueda de prensa por parte de la presidencia del Gobierno de México junto a las graves amenazas del Partido Comunista. Pero México conoció los detalles de la investigación. La ciudadanía y la prensa de México respondió ante tal atropello y se produjo un movimiento de acercamiento y apoyo solidario de periodistas, activistas, diplomáticos, políticos, académicos y profesionales de la izquierda y del Centro Democrático Mexicano. Por todo ello, junto con la sociedad civil de México, hemos decidido pasar a la acción. En mayo de 2022 nació una idea que hoy es una realidad. Prisoners Defenders América Latina. El gobierno mexicano quiere garantizar su proyecto autocrático aproximando al país cada vez más a las dictaduras más extremistas de América Latina, donde se violan palmariamente todos los derechos humanos, donde se persigue, se encarcela y se tortura a periodistas, a sacerdotes, a miles de hombres y mujeres, donde la miseria más absoluta, el control, la censura y el miedo a hablar libremente son la realidad cotidiana de cada familia, mientras hacen colas con paupérrimas cartillas de racionamiento. El actual gobierno de México está alejando al país de la democracia y de las naciones democráticas. Como venimos haciendo desde 2018, documentaremos cada historia, cada prueba, cada testimonio de las víctimas de las violaciones de derechos. Prisoners Defenders América Latina. Protegemos y defendemos los derechos de todas las personas en América Latina mediante la acción jurídica.